Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Gracias al apoyo de siempre de WOW TV. En este día, martes, a 437 días del genocidio en Gaza, tenemos aquí una amiga muy cercana, una palestina activista, que es la directora de Radio Palestinos, Voces Palestinos en Estados Unidos, quien tiene a una invitada también muy especial. Es la doctora Lama Khoury. La doctora es una profesional, trabaja en la salud mental de los palestinos después de tantos años de sufrimientos y más que todo en esta guerra criminal que está hasta el momento siga matando palestinos y acabando, destruyendo ciudades en Gaza. La doctora Lama habla inglés, por supuesto, y nuestro lenguaje natal árabe. Así muy difícil fue que sea en el programa directo, pero también Gabriela es muy amiga, muy activista y muy interesada en llevar nuestra voz al mundo entero, porque gran problema que tenemos como palestinos que el mundo no lo quiere escuchar. Y aquí me recuerdo las palabras de Edward Said cuando dijo, por favor, déjanos narrar, déjanos contar en nuestra historia. Y todo el mundo sabe, cada ratito cierran una cuenta de TikTok, una de eh, Facebook a uno y a otro palestino por única razón, decir la verdad, que el imperio y el sionismo internacional no quiere escuchar. Tenemos a la doctora, como lo repito, ella habla que basta con bombardear niños, basta con esta guerra y que ya no pueden las potencias mundiales por intereses propios, por intereses económicos, estratégicos, militares, decidir quién debe vivir y quién debe morir de los pueblos originarios en este mundo. Así escuchamos a este muy interesante eh, eh, cuento o narrativa y algo que lo vive y lo trabaja la doctora Lama Khoury. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Boamsha y soy la conductora de Voces Palestinas en Hillsboro, Oregon, en los Estados Unidos. Y hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a la doctora Lama Khoury. Asla Usasla, doctor, how are you? Bienvenida. Good. So happy to be here. So happy to be here, Gabriela. Thank you for making time for us. Today is Saturday. So, gracias bueno, bienvenida, le dije, y gracias por darnos un tiempito. Hoy es sábado y en teoría tendría que estar descansando la doctora, pero acá está dándonos una entrevista. So I'm going to introduce you to our audience. La doctora Khoury es una psicoanalista palestina jordana con sede en Nueva York. Es doctora en estudios de psicoanálisis y actualmente es la supervisora de psicoanálisis, así como la directora de diversidad, inclusión y pertenencia del Instituto de Análisis Expresivo. La doctora Khoury es cofundadora de
The Palestine Global Mental Health Network, que en castellano se traduce a la Red Global de Salud Mental Palestina. Forma además parte del Consejo de la Fundación de Salud Mental de Gaza, así como del Consejo Asesor de la Red de Salud Mental Estados Unidos-Palestina. Anteriormente trabajó durante 14 años en el Departamento de Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas. So, Gracias, Gabriel. de nada, un placer. So let's start, and I would like you to share with us about the Palestinian Global Mental Health Network, and especially about your petition or your campaign to protect Palestinian and Lebanese children. Let me say in Spanish. Mi primera pregunta para la doctora es: quiero que nos cuente más sobre la Red Mundial de Salud Mental Palestina, y esta red tiene una petición especial o una campaña para proteger a los niños palestinos y libaneses. So the floor is yours, doctor. Thank you very much, Gabriela. So I want to start by explaining a little bit about the Palestine Mental Health Networks. We are in 20 countries, as you can see, from Australia to Belgium, Brazil, Chile, and in several Arab countries, Lebanon, Palestine, Iraq, Egypt, and Jordan. And we are led by Palestine Global. Palestine Global are Palestinian mental health professionals throughout the globe. As you can see, the Palestine Global is the picture in the middle, the olive tree. And it has many meanings, which I don't want to take too much of your time. It's a very symbolic image. That's Palestine Global, the Palestinian network, and all the other networks are the spokes, they're guided by what the Palestinians need. You want to translate? Absolutely. Okay. Bueno, esta red a la que yo pertenezco y soy la cofundadora está en 30 países, y aquí en esta filmina muestra, ¿no?, los países. Hay países como Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, países en Medio Oriente, África, aquí los Estados Unidos obviamente, Turquía, Holanda, y todos estos grupos o sedes en esta red palestina de salud mental están aglomeradas o centralizadas por un grupo que se llama Palestine Global o Palestina Global, que son en su mayoría trabajadores de salud mental, todos palestinos y palestinas, y su logo es este dibujito que está en esta filmina, que es un árbol de olivo que tiene un gran significado para la cultura palestina. You can go ahead, doctor. I can go. Okay. The Palestine Global, the Palestinian network, was created as a platform to unify our voices. So Palestinians throughout the globe, we're often divided. They make us divide and conquer. So we wanted to have one voice talking about the impact of settler colonialism on the heart and mind. But another thing the networks provide are three things, especially the networks outside Palestine and the Arab world. And the three things are education, advocacy, and activism. So I'll let you translate, Gabriela. And I think you said 30 países. It's 20 países. 20 países. Gracias. Me hace una aclaración acá la doctora, que esta red de salud mental palestina está en 20 países, no 30 países. Nos contó también un poquito más sobre el Palestine Global, que fue creada, como ya dije, por palestinos, y la idea es unificar sus voces, ¿sí? Porque los palestinos están, aún muchos en Palestina, pero también están desparramados por todo el mundo. Entonces estamos muy divididos, y esta
el sistema está creado para dividirnos, ¿no? Entonces creamos este grupo para tratar de unificarnos un poco, crear una voz más fuerte y más sólida. Y tienen tres, los guían tres conceptos, ¿sí? Uno es educación, el otro es empoderamiento, and Lama, you say you have three guidelines: education, advocacy, and activism. Okay, Activism. And I'm gonna move because my internet is weak here. I That's apologize. okay. There you go. Yeah. Hi. Oh, you want me to speak now? Sure. Yes, I apologize. That's okay. We were trying to figure out your next slide. No problem. Yeah, sorry about that. I didn't know if my internet's so bad. Anyway, so yes, so we focus on these things. Some of the things we help with, for example, is BDS, where one of our campaigns is something called Don't Go campaign. So let's say someone decides to attend a meeting in the settler colonial entity. We do a campaign to ask them not to go. Or let's say we find an organization is attending a conference in the area of mental health that we know they are on the BDS list. So we lobby to have them not go. So these are some of the things we do. Another thing, some of the networks organize educational trips to Palestine to let people know what it means to be in a settler. What does it mean to live in a settler colonial state? So let me give you a chance to translate. Okay. Entonces nos dio la doctora dos ejemplos de actividades que hacen, de campañas que hacen o han hecho en el pasado. Trabajan mucho con el BDS, que es el boicot, desinversión y sanciones, que es otro movimiento creado por palestinos y palestinas. Y una campaña que han hecho por mucho tiempo se llama en inglés Do Not Go, que quiere decir no vayas. Yo soy parte de su grupo. Por ejemplo, si hay una conferencia en el tema de salud mental, en mi caso es cuando hay una conferencia en el tema de biología, les pedimos a la gente del resto del mundo, cuando esa conferencia se hace en territorio ocupado palestino, le pedimos a las personas, nuestros colegas, que no vayan a lo que ahora se llama Israel, o incluso en lo que aún es Palestina y está ocupada, que no vayan a ese lugar, ¿sí? Que realmente eso es un boicot, ¿sí? That resonates with me a lot because we in science do the same thing, and biology we do through the BDS, right? I don't go to any, I don't support any academic activity in fantastic. And it's difficult for your career, but I don't support it. I don't support it. So so the other thing, let me translate this part. La otra parte en la que otra campaña que han llevado a cabo o trabajos que han hecho es organizan viajes educacionales o para gente que vive afuera de Palestina, en general para no palestinos, los llevan a la Palestina ocupada y les muestran cómo es vivir bajo ocupación, básicamente, bajo un sistema de apartheid. So one of the most, I want to say something very important to all our audience. Please, if you live in one of the countries where we do not have a network, we want you to establish a network. We want to be one strong voice throughout the world. So if you're in Argentina, I don't know, Venezuela, please reach out and let us know. One of the most important campaigns we are working on right now is called No Child a Target. And No Child a Target is a simple campaign calling on the world, all the world, to hold Israel accountable under the Convention of the Rights of the Child. And do you translate now? And okay. Yes. Entonces, antes de continuar, quiero decirle a nuestra audiencia, especialmente a los que nos escuchan en Latinoamérica, que si viven en un país donde no hay no está esta red de salud mental palestina y les interesa, que por favor hagan lo posible por crearla, ¿sí? So you're calling out, just a clarification, you're calling on your peers, right, that work in mental health to yes, sign a petition. We want the whole world to sign
Sign a Okay. petition. But let me clarify. I was translating the first part where you were talking about opening a branch of the mental health. My mental health Yes. could. So Yes, it's a sorry. call to your colleagues, right? Yes, correct. Sorry, yes, thank you, yes. Volvamos. Necesité hacer una aclaración, una clarificación. Entonces, la doctora Jury hace un llamamiento a sus colegas en Latinoamérica que trabajan en el tema de salud mental, ¿sí? Que hay múltiples profesiones y que les resuena lo que hace que el trabajo por la salud mental en Palestina, que los invita a abrir una sede de este grupo, que se unan al grupo que ella ha cofundado y que trabajen por la salud mental palestina. Y también empezó a hablar sobre la última campaña, y que es la más fuerte que están llevando adelante, que se llama en inglés No Child at Target, que como lo traduciríamos al español, que los niños no sean un blanco. ¿Sí? So can you tell us again, what is this campaign about? Okay. So I want to say, I'm just so great, my heart is overflowing being here. So it's really important. Before I tell you about the campaign, I want to tell you about the situation of children in Palestine. And sometimes I get emotional, and I get emotional not because I'm sad, really because I'm hopeful, So bear with me. The settler colonial state targets our children because they want to obliterate the future of the Palestinian nation. I can't emphasize it enough. They don't only kill our children, they place them in situations where they can't grow mentally, psychologically, emotionally. And we keep our eyes in Gaza and we forget the rest of the West Bank and the rest of Palestine. Our children are the only children in the world that are tried under military court. The only children, 700 to 800 children every year are jailed without trial. I'm going to interrupt you there. Yeah. Go ahead, yeah. Entonces, primero quiero hablar un poco de la situación de los niños en Palestina, niños y niñas. El sistema colonial israelí, el que ocupa Palestina, tiene todo un sistema diseñado que por décadas se ha dirigido a atacar directamente a nuestros niños. No solamente los matan o los hieren, sino los ponen en situaciones donde los dañan psicológicamente para toda la vida. Les doy un ejemplo. Al año, entre 700 y 800 niños y niñas palestinas son puestos presos, son encarcelados, sin juicio alguno. Go ahead. Okay. So, hold on, just sorry. So I, 10 children a day, maybe you know this already, 10 children a day in Gaza lose a limb, 10 children. Gaza has the highest number of child amputees per capita in the world. 19,000 children had lost parents and caregivers to bombs. In the West Bank, recently, the Knesset passed a law that permits the settler colonial state to arrest and charge our children with the possibility of a life sentence to children as young as 12. So this is just a glimpse, and there's a lot more to say about the situation of children. Okay, let me translate. Hoy en día en Gaza, mientras estamos charlando, por día, en promedio hay 2 niños que pierden un miembro, que son mutilados, pierden un brazo, pierden una mano, un pie, una pierna. A lo largo de estos 14 meses de genocidio en Gaza, hay 90.000 niños y niñas que perdieron a sus papás o a la persona adulta que los cuidaba, como resultado de los bombardeos, ¿no? En la Cisjordania o en el West Bank, como se dice en inglés, que es el otro pedacito de tierra que le queda a los palestinos, Israel, que ocupa Cisjordania,
pasó una nueva ley donde se permite poner presos y de por vida a niños comenzando de 12 años. Okay. Dealing with- So I know We we have have 1 minute. 30 seconds. Okay, I want to tell you that this No Child at Target campaign is going to be a campaign that will be shouted from every corner in the world. This is the time to make a difference. You can make a difference. And the other thing I want to say, please don't despair. We are winning this war. Palestine we are in another place. There is a link to the international petition. Please sign it. And that's it, less than 1 minute. Y sobre esta campaña que está llevando a cabo mi grupo, pueden participar y la campaña está No Child at Target, que los niños no sean un blanco, ¿sí? Para los ataques, la puede firmar cualquier persona en el mundo y la puede esparcir o difundir en sus redes cualquier persona en el mundo. No tiene que ser un psiquiatra, psicólogo o trabajador social. Todos pueden ayudar, porque lo tenemos que hacer ahora. Y lo último que les quiero decir es que pese a todo lo terrible que vemos, estamos ganando la guerra. Que estamos ganando, los palestinos estamos ganando. So No Child at Target International, the international petition, is being launched by Palestine Global and the 20 networks, by all of us. And the petition, these are the countries that you saw earlier. And what is the No Child at Target campaign? The goal of the campaign is that Israel must abide by the provisions of the UN Convention on the Rights of the Child. So you can translate. Ok. So, volvamos a la petición que se llama Los niños no deben ser un blanco. El objetivo principal, la petición nuevamente está llevada a cabo por Palestine Global y la red de 20 países que son parte de esta red de salud mental palestina. Y el objetivo principal de esta campaña es forzar a Israel a que cumpla los convenios de las Naciones Unidas, la ley internacional y especialmente todo lo relacionado con las leyes que protegen a los niños, que hasta este momento ha roto todas estas leyes. Mm-hmm. Okay, and so what is the UN Convention on the Rights of the Child? It is an agreement that countries agree to basically take care of all children. There are fundamental rights of children, and countries, it's a binding agreement. But of course, we've seen that the settler colonial entity violates everything. So, yes. Go ahead. So let me translate. So, básicamente, ¿qué es los derechos de los niños? Esto es los derechos de los niños internacional, son derechos internacionales, están aplicados a través de la organización de la Convención de las Naciones Unidas y básicamente dice que los niños de todo el mundo tienen derechos y los países, que incluido fue Israel, que han firmado, Argentina también lo firmó, la mayoría de los países latinoamericanos, deben proteger a los niños, ¿sí? Tiene implicancias legales que un país acepte las leyes de protección de los niños. Sin embargo, Israel ha usurpado y ha violado todos estos acuerdos internacionales de protección de la niñez y no debería hacerlo, básicamente. Okay, so the convention has 4 core principles about the protection of children, that countries should help children survive, give them what they need to survive and develop in fullest, participate in their own decisions and protection. So maybe I'll go forward. The campaign focuses on 3 of the articles. There are 42 articles. We focus on 3 articles. The reason we focus on these 3 articles, 3, 5, and 6,
is because we feel like they're immediate and the countries can do a lot about it, which is always have the best interest of the child in mind, help the families provide for their children, no house demolition, no arrest of parents for no reason. Parents can live together in the same space. If you are in the West Bank, they break families apart. And life, and to live and survive and develop, have schools, have everything you need. Yeah. Entonces, nuestra campaña se enfoca en principalmente en 3 de los 43 artículos de la Convención de la Protección de la Niñez. El primero es en el artículo número 3, que es básicamente, y es sentido común, hacer lo que sea, que vaya it's the interest of the child. I got stuck in English. Es sentido común. Hacerlo lo más importante para los niños, ¿sí? Que poner a los niños primero. El artículo número 5, que lo estamos viviendo en Gaza, que se lo ha pasado por encima, es mantener a la familia unida y que los niños tengan una familia con la que crecer, ¿sí? Recuerden que la doctora dijo que hay 90.000 niños sin padres y evitar la destrucción de estructuras que nos ayudan a crecer en familia, como por ejemplo nuestras casas, que en Gaza y en la Cisjordania ocupada no ocurre. Y el artículo número 6 también se enfoca mucho en eso, que es que los niños puedan vivir, sobrevivir y se puedan desarrollar. Todo eso no tienen derecho, los niños no tienen esos derechos en Gaza y en Cisjordania, sí. Go ahead. Thank you. Okay, so now there are various phases to the campaign. We are in the first phase. The first phase is to really raise awareness. So we're trying to raise awareness of what is happening to Palestinian children. And one of the things, you can follow our campaign on Instagram. I'll send you the QR code. It's there, yes. Yeah, so if you use this QR code, you will get into the international petition. And basically, if you sign it, you are saying, I agree, Israel should abide by the convention and the world should force it to abide by the convention. Entonces, la campaña ahora está relativamente en sus inicios y estamos en la primera etapa, que es educar a la comunidad global sobre lo que está pasando en Palestina y lo que le está pasando a los niños de Palestina. Entonces pueden acceder, la campaña está en Instagram, y se llama así, No Child at Target, y pueden acceder también a través de este código QR que está en esta filmina. Básicamente cualquier persona del mundo, no necesita ser un trabajador de la salud o de salud mental, puede firmar. Yo soy botánica y la firmé. Aquí a la izquierda muestra la pantalla y donde ponen su nombre, su email, si quieren el título de su profesión, el trabajo que hacen, en qué país residen, y firman diciendo que se le demanda a Israel que cumpla con la Ley Internacional de Protección de la Niñez, que Israel es un país que firmó ese tratado internacional. Thank Go you. ahead. This, if you have a U.S. address, if you live in the United States and have a U.S. address, if you scan this QR code, you will be able to send a letter to your representative, basically asking the same thing. Please force Israel. Ajá, good. Okay. So, ¿qué pasa si a los que vivimos en Estados Unidos, que somos muchos, ¿no? Millones y millones? Con este código QR que aparece en esta filmina, and they can also access all that through Instagram, right? If they go to Instagram, they probably can access all that, yes. Y también pueden, no sé si van a poder así desde aquí por Zoom acceder, pero también por Instagram y para los que viven en los Estados Unidos. Pueden firmar la campaña especialmente escrita para los que vivimos aquí en USA, donde van a contactar a sus representantes en el Congreso, ¿sí? A sus senadores, a sus congresistas, para que apoyen esto, ¿no? De esta campaña de protección de los niños palestinos. Go ahead. So the last thing is, we ask, please follow our Instagram account, No Child at Target, if you can scan and follow it.
because we will be able to put updates. Soon we will have a website, but for now, if you could follow our Yes. Instagram. Okay. Y lo último que les digo es que si les interesa el tema y quieren aprender más y apoyarnos, síganos en Instagram y la cuenta se llama No Child the Target y ahí también puso la doctora el código QR. Por ahora no tienen un sitio web, algo en internet, pero tienen una red social. And that should be plenty. Not always, always need a Yes. Yes. website and you gotta maintain it. Yeah. We'll And step at a time. Yeah. everything is a lot of work, right? And this is a labor of Yeah. love. Right. Labor of love. This is a labor of love, yeah. Yes. And we do it on our Yes. free time. And that's It fine. keeps me going. Yes. Most Yeah. people, yeah. Yes, of course. Yeah, So absolutely. sometimes just with an Instagram account is It's it's enough. fine. Yeah. The thing is, we're going to have so many languages, right? We have so we Yeah. have, we'll see. Also, we have a website, anyway, you don't have to translate this, but we have a website with a tag, with all the languages. We'll see. I don't know. Yeah, we'll see. Not sure. You might have to hire somebody, huh? Yeah, exactly. Then you have to pay and you have to do all that. We'll see. Yes, step at a time. Estamos hablando rapidito de que a veces estas campañas se complican cuando empezamos a abrir sitios de internet o más cuentas en redes sociales porque necesitan mantenimiento. Y todo este trabajo lo hacemos a pulmón, todos. Entonces por ahí se complica. Pero con Yes. una cuenta en Instagram a los que les interesa apoyar a los niños de Palestina en esta campaña No Child at Target o que los niños no sean un blanco, van a Instagram, buscan No Child at Target y ahí pueden ayudar o enterarse de lo que ocurre. All right. Okay. So if you don't have any other thing to say here, how about if we go to our last question, which can be a Okay. long question. Yes. So, en español, ¿es posible utilizar métodos psicoanalíticos para comprender el callejón sin salida en el que el mundo parece estar? And in English, is it possible to use psychoanalytical methods to understand the world impasse? So, is it possible? I want to say one of the videos that were most moving from all this carnage and the genocide is a little girl pulled out of the rubble, and she's, paramedics are cleaning her, and she says, "Ammu, ammu, hada حلم ولا عن جد?" It means, uncle, is this a dream or for real? So you want to translate? Uno de los videos más difíciles, de todos los videos que hay sobre la carnicería en Gaza, porque no es otra cosa que es una carnicería. Uno de los más difíciles o emocionales es de una niña que palestina, que la sacan de abajo de los escombros y los paramédicos la están limpiando y ella pregunta, tío, ¿esto será un sueño o es real? Yeah. So, And I'm sure many people felt the same like I felt. I was exactly waking up every morning thinking it can't be real. That international law is a sham, that all this, that our children can die in scores and nothing happens. It just seemed like a nightmare. Exactamente. Posiblemente, dice la doctora Jurin, muchos de los que nos están escuchando se sienten como que esto es irreal, ¿no? Como que esto no está pasando, que es un sueño. Y también podemos pensar que la ley internacional no existe o no aplica a ciertas personas. Bueno, como que estamos viviendo en una pesadilla, ¿no? Que en realidad kind of is, right? And I worked at the UN for many years, for 14 years. And the UN is a system I really believed in. The UN Security Council is a very strong entity, and it has legal right to do something about what's happening. I don't want to go. So that kind of left me of how can countries see this and know they can do something and they don't do it? How can you tolerate seeing all this and do nothing? Exactly. Entonces ella nos cuenta otra vez que trabajó por muchos años, 14 años en las Naciones Unidas.
y ella cree en el trabajo, o creía en el trabajo de las Naciones Unidas y en su misión. Y por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, that's the one that has 14 strong members, que tiene 14 países, los países más poderosos del mundo, están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pueden hacer hoy día ya cosas porque tienen poder legal para intervenir y frenar el genocidio en Gaza y no lo hacen. Y eso es terrible. Yeah. So the council has 5 permanent members and 10, members that rotate. Now, of course, the 5 permanent members, the one who won the Second World War, make the decisions and decide when to follow the law or not to follow the law. But the question, remains of how can they do this? How can you psychologically tolerate this? So there are 4 things which I'm going to tell you about, 4 psychoanalytic concepts that I thought are very helpful to understand this inhumanity, really. Okay. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 5 miembros permanentes y son básicamente los 5 países que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y después hay 10 miembros que rotan, ¿sí? Que son no permanentes, pero votan, ¿sí? Cuando están en el Consejo de Seguridad. Entonces, es muy difícil entender esta deshumanización de los palestinos y esto que está ocurriendo a diario, que este consejo no haga nada, porque no ha hecho nada hasta el día de hoy. 14 months, they have done nothing. No han hecho absolutamente nada por Palestina. Entonces ella dice que psicológicamente hay como 4 conceptos, 4 áreas que nos podrían tratar de ayudar a entender esto tan descabellado. Go ahead. So, I want to just make sure to be precise, is the 5 permanent members, 4 won the Second World War, 1 China didn't, but China was the 5 members. Yeah, my mistake. Quiero So, hacer una aclaración. Yes. So the Chinese don't come after. Yeah, exactly. Quiero hacer una aclaración, dice la doctora Juri, que de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, 4 son los ganadores de la guerra, que ganaron la guerra mundial, ¿sí? Pero el 5.º miembro, que es China, no ganó ninguna guerra mundial, pero es miembro es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y con mucho poder. Go ahead. So the 4 concepts that I think are very helpful is, one concept is called normative unconscious. It's a concept developed by an American feminist called Lynn Layton. And she said, the unconscious mind is our mind that makes us do things without us knowing, right? Like, for example, what would be an unconscious mind? Like, you hate somebody who looks a certain way, let's say, to simplify it, because unconsciously you're identifying them with someone you don't like, so the unconscious mind is something that forces us to do something, but we are not aware of it, right? Let me translate. Yeah. Uno de los conceptos que por ahí nos puede ayudar a entender esto es que uno fue creado por una mujer. Can you remind me the name of the... Lynn Layton. Lynn Layton, sí, yeah. una feminista estadounidense, y el concepto se llama subconsciente normativo. Y básicamente hacemos los humanos cosas a veces que no tienen sentido, pero que están dominadas por nuestro subconsciente, ¿sí? Y son difíciles de entender. And in my mind, I think what happens is people get so used to dehumanizing the Palestinians. Unconsciously, you accept things you shouldn't really be accepting. Unconsciously, they do things without being aware of what they're doing. Yes. I agree. Entonces, en mi opinión, dice la doctora, yo creo que la gente en el mundo ha deshumanizado a los palestinos, inconscientemente a los palestinos, el subconsciente global
deshumanizó a los palestinos. No se nos considera seres humanos como el resto. Entonces permitimos, sin realmente darnos cuenta, todo lo que les está ocurriendo y no actuamos. Go ahead. Now the other concept is called absent referent, right? Can you Absent repeat that? Can you repeat that? Absent referent, like you refer to, maybe when I explain what it is, Okay. it's hard to find the trend. Okay, I'll explain what it is. So this concept was developed by a vegetarian feminist. Okay, yes, vegetarian feminist. And she said, the way we tolerate eating like animals is we don't refer to the name of the animal. Like in English, we say we eat beef. We don't say we eat cow. We say we eat pork and bacon. We don't say we eat pig because it becomes intolerable. We erase the story. Okay, go ahead. Yeah. Repeat in English the name of this concept. Absent referent. Absent referent. Absent I don't referent. think there's a translation. Bueno, Yeah. otro concepto en psicología que quizás nos ayuda a entender es absent referent, que no sé cómo traducirlo. Queda así. Y este fue desarrollado por una otra mujer feminista que era vegetariana. Oh, is she still alive? Is she still with us? I'm not sure. Probably not. The cow ate her. Carol Adams. Carol, Adams. I think she's, Yeah. I don't know. Well, no sabemos si esta feminista vegetariana todavía vive, pero básicamente esta mujer decía que los seres humanos toleramos comer animales porque no los llamamos por su nombre. No decimos que comemos vaca, comemos, por ejemplo, no decimos que comemos vaca, decimos que comemos carne. ¿Sí? Go ahead. Yes. So what they do is they erase our story. When they talk about us, they don't give our story. We're a number. We're somebody, you know, like Hamas. When they say Hamas or whatever, you imagine someone who's not a human, someone who has no story. Edward Said wrote an article, very famous article called Permission to Narrate, right? And permission to narrate is basically this, that you don't allow us to tell our story. Yes, you want to hear, but you know, no. There is the Holocaust and you all don't matter. We don't have our Holocaust. Thank you. Entonces, continuando en este concepto de que hablábamos, ¿sí? A los palestinos, ¿qué nos sucedió? Nos borraron nuestra historia. Entonces, se habla de nosotros, por ejemplo, de los palestinos se habla de nosotros hablando de Hamas, pero no se habla de todo lo que traemos como seres humanos, toda la historia milenaria que traemos. Entonces, hay un artículo de Edward Said que se llama Permission to Narrate, que en castellano sería como pedir un permiso para poder narrar. That we shouldn't be asking for permission, but that's okay. Entonces, ¿por qué no? Porque se pone en general la historia del holocausto de los judíos europeos antes de nuestra historia, o como que cubre nuestra historia. Entonces tenemos que escuchar la historia de lo terrible que tuvieron que pasar y sobrevivieron los que sobrevivieron el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, y eso como que encubre la historia de los palestinos o nuestros derechos. Go ahead. Now, before I explain the next concept, I want to talk about, there's a Cameroonian philosopher called Achille Mbembe, let's call him, who talked about something called necropolitics. Sorry, necropolitics has no translation. No, sí. Yeah? Necropolítica. Yeah. Sí, same language. Same language, right. Exactly, good, okay. In Arabic, probably it's very different, right? It's very different, right? So necropolitics, you know, what he said, the state decides who lives, who dies, who lives and who dies, who gets to be born. In Palestine, how we're buried, you know, we have the right to be buried
because the state has power. How do they do that? They dehumanize us. You know, necropolitics is run through dehumanization and racism. Y ahora quiere hablar sobre otro concepto. El creador es un hombre africano. Su apellido es Membe. Y este africano hablaba de necropolítica. Y básicamente la necropolítica se crea primero deshumanizando a un grupo de personas y a través del racismo, ¿sí? Que todos conocemos bien. Básicamente el Estado, que en nuestro caso el Estado de Israel, decide qué palestino vive y qué palestino muere, ¿sí? Y eso nos ocurre por esto, porque primero fuimos deshumanizados y hay un racismo terrible contra los palestinos. Go ahead. And the other thing that they do, especially the Zionist entities, is Freud talked about something called the uncanny. What is the uncanny? The translation in German is unheimlich, which would be unhomely. To see something that looks like you but frightens you. And if you listen to the words, if you look at how they frame us, human animals, we are the Amalekites. We are, they call us snakes. They keep saying these messages that we're not human for them. That's how they can tolerate killing us. We become the uncanny. Not only we're not human, we're frightening. They have to get rid of us. Y después de hablar de otro concepto, ¿sí? Que fue inventado, o que lo llevó adelante Freud, ¿sí? El gran psicoanalista, que se llama The Uncanny. No tengo una traducción al español, pero básicamente un grupo, en este caso los israelíes, toleran matarnos o lastimarnos o sacarnos de nuestra tierra, porque en el fondo tienen mucho miedo, le tienen mucho miedo a los palestinos. Las entidades, eso es la población general, ¿sí? La comunidad que vive en Israel. Y eso está desarrollado desde arriba, ¿sí? De las entidades sionistas y del gobierno que los educan, los crían desde pequeño, llamando a los palestinos. Los niños israelíes nacen y crecen escuchando palabras hacia los palestinos como nos dicen serpientes, animales humanos, amélicas, y básicamente generan el terror y el miedo, así medio como en sentido hacia el pueblo. Y eso les permite, y básicamente no nos ven como seres humanos, aceptar y hasta promover la destrucción del pueblo palestino. So there are more concepts, but I think they're in an article I wrote. I don't want to talk about it more. But what I want to really say, we can analyze as much as we want. The Zionist entity does what it does because it can. It can, unless there's an arms embargo. We can, it can stop. It doesn't mean, all this psychoanalysis doesn't mean it's justifiable what they're doing. And all this psychoanalysis will go away if we have an arms embargo, if they are forced. It's a mix of capitalism, greed. It works for certain countries to have Israel continue its crimes. Bueno, la doctora dice que podemos seguir hablando hasta la eternidad sobre todos estos conceptos que hacen como para explicar por qué todo esto le está pasando a los palestinos y al mundo, no todos, pero una gran parte del mundo mira hacia otro lado, ¿sí? ¿Sí? Pero en el fondo, al margen del psicoanálisis y todos estos conceptos, ¿por qué Israel lleva a cabo todo esto? Es porque es impune y ha sido impune hace décadas, ¿sí? El capitalismo tiene parte de la culpa de esto, la codicia, y para muchos países les conviene tener un Israel en ese lugar al margen de la opresión del pueblo nativo palestino. ¿Cómo se solucionaría esto? Es bien sencillo, con un embargo de armas, con no enviar más armas a Israel.
So I want to finish with a, can I finish in a positive note? I want to tell you, give you hope, everybody. If you love, I'm sure you're watching because you love Palestine. So, you know, it might seem so desperate right now, and there's no denying that genocide is happening, that we are dying in scores. But the movement is changing. The settler colonial entity, 46,000 startups closed last year in the settler colonial entity. Instead of being called the startup nation, it's being called the shutdown nation. So you can say this and I'll tell you the next thing. Quiero terminar esta entrevista con de una manera positiva, ¿sí? Y al margen de todo lo terrible que es del genocidio que está ocurriendo, de las imágenes que pasan y del exterminio que estamos llevando adelante, sé que los que me están escuchando es porque les interesa Palestina y muchos de ustedes aman Palestina. Entonces, en realidad está cambiando la cosa, está cambiando la narrativa hacia Palestina. Y esto lo agrego yo. Palestina volvió a estar en la mesa de las conversaciones. Se nos había olvidado, ¿sí? Ahora volvió a partir del 7 de octubre del año pasado a estar en la mesa. La gente empezó a hablar nuevamente. Entonces hay esperanza. Y les voy a dar un número, dice la doctora. En el último año cerraron 46.000 negocios de la entidad sionista en Israel o en la Palestina ocupada, donde habían negocios, se cerraron. A Israel se se la solía llamar el startup, la nación de los negocios, de los pequeños negocios, de los negocios emergentes. Ahora se la llama la nación de los negocios que se cierran, básicamente. So why did so many businesses close? ¿Por qué se cerraron tantos negocios? Pregunto. And we have 3 minutes. Yeah, so 3 minutes, I want to tell you something, another thing. Gaza liberated us. Now we know the truth. Gaza showed us the truth. There's no gray, it's black and white. We know what's right, what's wrong. And we're gonna keep marching towards freedom. We will keep marching. It's very dark. Now are very dark times, and it's darkest before the dawn, and the dawn is coming. Have faith, just keep marching. Bueno, lo último que quiero decir es que Gaza nos liberó y Gaza le mostró al mundo la verdad de lo que ocurre en Palestina. Y ahora, bueno, estamos en el medio, estamos por ahí quizás sea la parte más oscura, más dramática, más sangrienta del genocidio, pero los palestinos siguen peleando y siguen marchando, siguen denunciando y ella les pide a la audiencia que le interesa el tema que lo sigan haciendo, que sigan trabajando y marchando, porque Palestina va a salir adelante. So I will finish with this mantra I've been repeating for 15 months now. Keep talking about Palestine. Keep sharing, keep posting, keep disrupting, and do not stop believing that Palestine will be free. And remember, the people united will never be defeated. Que me despido con un mantra, con algo que me repito todos los días en los últimos 14 días. Sigan hablando de Palestina, sigan marchando, sigan protestando, sigan siendo disruptores, ¿sí? Porque la gente unida no puede ser vencida y Palestina va a vivir. Thank you so much. Thank you. Shukran ktir, Habibti. One. Thank you so much. What an honor. Our pleasure. El tiempo siempre es cortito, pero le agradecemos a Gabriela y también a la doctora Lema, y ojalá que algún día sean las dos invitadas en nuestros o cualquiera para contar sobre otro tema, porque la doctora francamente es una persona muy activa y tiene mucha sabiduría, tiene escritos y puede alimentarnos con muchas cosas. Y lo más importante, que llega la voz de ella
el que representa a los palestinos en todo el mundo, en su sufrimiento, en su pensamiento también. Sabemos, como dice ella, perdimos muchas batallas, pero desde el 7 de octubre cambió el mundo. Ya logramos llevar una historia verídica que está en práctica sobre la tierra de Gaza, sobre la tierra palestina. El mundo logró ver qué crímenes comete el sionismo y qué apoyo tiene el Occidente y el imperio norteamericano. Enseñó Gaza que la moralidad de Occidente es una mentira. La democracia de ellos no existe y todo el que tratamos de darnos clases durante 3 o 4 décadas, siglos, fue una mentira, porque ellos de la humanidad no tienen nada. Y dijo algo muy importante la doctora, que debemos de estar unidos. Los palestinos por la actualidad sí estamos divididos, y más que todo desde la caída de Siria. Tuvimos una separación, un pensamiento distinto, pero por razones muy importantes. Hay gente que está en el buen camino y hay gente que está trabajando con el enemigo, y esta gente tiene el poder y el reconocimiento de Occidente por su mal camino, podemos decir. Pero ahorita, con la actualidad, lo que está pasando en Siria, también tenemos otra división, porque un revolucionario, un palestino verdadero, defiende la lucha de los pueblos, defiende el eje de la resistencia, el cual fue muy golpeado. Pero le agradecemos a la doctora, a Gabriela, para llevar este mensaje positivo también de súplica al mundo que cesen este fuego, porque Occidente puede serlo si hay una buena voluntad para parar esta muerte y la destrucción.